la bendición de nuestro Padre Celestial. Y vamos a aprender por medio de tu palabra cuál debe ser nuestro estado, nuestro estilo de vida, nuestra cultura, Señor, de bendición, para que el resto de días que tú nos concedas, sepamos nosotros y aprendamos a bendecir a nuestras familias. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Abra sus Biblias en Génesis capítulo 12. Estuvimos compartiendo la palabra del Señor en estas semanas, preparándonos para esta ceremonia. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. La historia, la Biblia, la palabra del Señor está llena de historias. Y Dios escogió a Adán y Eva, la familia, la primera familia que estableció, y lo bendijo, porque fueron las primeras palabras que le dijo, ¿no? Ahora, a partir de ahí, hay historias en la palabra del Señor que hoy día vamos a ver. Primero, antes de hacer la ceremonia de bendición, vamos a entender, mediante ejemplos de la palabra, de hombres que fueron bendecidos, como que también fueron maldecidos. ¿Sí? Ana, Génesis 1:28. Si lo pueden poner en la palabra, en la pantalla, por favor. Génesis 1:28. Ahí está, en el instante en que Dios bendice a Adán. Las primeras palabras que le dijo. ¿Sí? No le dijo, bueno, Adán, te voy a decir que anda, mira el campo, coge de los frutos, come, trabaja, hace esto, disfruta, mata animales y come. No le dijo, lo primero que le dijo es, y los bendijo Dios. Dios, es la primera palabra que dice Dios y será la final palabra cuando todo esto acabe. Dios va a bendecir a sus hijos, a su iglesia. Pero muchas veces en nuestra vida cotidiana hemos dicho palabras como esto, hijo, o a nuestros hijos o a nuestra familia: eres un tonto, un desgraciado. Lo trata. Mire, el testimonio de una persona, un padre que siempre estaba maldiciendo a su hijo. Le decía: eres un desgraciado, lo trataba mal, con malas palabras, pero un día el hijo le dijo al papá: papá, no me maldigas. ¿Y sabe qué pasó? Que esas palabras que el hijo le dijo a su padre, papá, no me maldigas, cambió el corazón de este padre. Se quedó mudo y después cambió su actitud y dejó de parar. El otro día estaba yo yéndome en un taxi, regresando a casa, y el taxista, hermano, no te puedes imaginar, habrá hablado como 100 palabras, 92 palabras eran malas palabras. Mentaba la madre, un montón de lisuras. Yo le digo: ¿y tú así también hablas en tu casa? A veces, me dice. Le digo: no digas esas cosas. Le digo: estás maldiciendo, maldices al gobierno, que por aquí, que por allá, y todo botaba palabras de maldición. Pero nosotros queremos cambiar esa cultura, cambiar eso que nosotros hemos experimentado. ¿Por qué? Recuerda que Ana era la madre de Samuel, vivió en Ramá, un lugar de altura, es llamado así Ramá porque era de la altura,
Y Ana oraba al Señor porque era estéril y quería un hijo. Y le dice al Señor un día, si tú me bendices, Señor, yo lo dedicaré a mi hijo todos los días de su vida. Y ella murió también en Ramá. Y se cumplió esa palabra que dijo sobre Samuel, porque tú puedes ver a Samuel desde pequeñito en el templo y finalmente muere como un anciano, pero sirviendo al Señor. Esas palabras de bendición que Ana, o lo que prometió Ana al Señor, se cumplió. Nosotros tenemos que decir a nuestros hijos, aun cuando un día nosotros, tú y yo, padre o madre, ya no estés acá, pero la palabra que tú declaraste se va a cumplir. ¿Cuántos creen eso? Amén. En este caso ella murió, su palabra se cumplió, ¿no? Y todo esto es ¿para qué? Para que usted entienda el poder que tiene la bendición. Tiene mucho poder. En Génesis, en el capítulo 27, en el capítulo 25, ahí está el nacimiento de los hijos de Isaac, ¿no? El versículo 19, no lo vamos a leer porque si no vamos a demorar mucho, pero Isaac tiene dos hijos. Esaú, que nace, son mellizos, ese mismo día nacen los dos, pero Esaú nace primero y Jacob nace cogido del talón de su hermano Esaú. Y en el capítulo 27... sabemos que Jacob tuvo dos hijos, pero el hijo menor le quita la primogenitura a Esaú y le roba la bendición porque el papá ya está viejito, ya no ve y dice, bueno, yo ya estoy a punto de ir con el Señor, necesito bendecir a mis hijos. Así que lo llama a Esaú, su hijo mayor, y le dice, hijo, anda, cázame un animal del campo, ven, prepárame una comida porque te voy a bendecir, le dice, ¿no? Te voy a bendecir. Por supuesto, la madre de Jacob había escuchado todo esto y con Jacob traman para que Jacob robe la bendición. Ya le había robado primero la primogenitura. Por un plato de lentejas, Esaú pierde la primogenitura. ¿De qué me sirve la comida? ¿De qué me sirve si yo de eso no de qué me sirve la bendición si de eso no voy a vivir? Despreció la primogenitura Esaú y Jacob le roba la primogenitura. Y a partir de ahí, su madre y Jacob traman para robarle la bendición así que a Jacob lo viste como si fuera Esaú, le pone unos pellejos de cabra en la mano porque Esaú era velludo y va donde el padre y le dice, bendíceme papá, yo soy tu hijo. Le había preparado un becerro, le había llevado una comida que le había preparado su madre y le lleva al padre para que lo bendiga, haciéndose pasar por Esaú, y le roba la bendición paternal a su hijo, de su hijo mayor. Y Jacob está, al robarle la bendición, está con su madre y recibe esa bendición. Y entonces Jacob le dice a su madre, si mi padre descubre que yo no soy Jacob, en vez de bendecirme, me va a maldecir. Imagínate si Isaac hubiera descubierto que era Jacob, lo iba a maldecir. Gracias a Dios no pasó eso. Muchas veces los padres, consciente o inconscientemente, maldecimos a nuestros hijos. Y también le dice Isaac, cuando ya viene Esaú, le dice, Señor, bendíceme, acá he traído la comida que te he preparado, el animal que he traído del campo, ahora bendíceme a mí. Y le dice Isaac a Esaú, le dice, yo lo bendije y será bendito. ¿A quién había bendecido? A Jacob. Había puesto sus manos sobre él y había declarado la bendición. Entonces él le dice, yo no puedo regresar mis palabras que dije. O sea, tu hermano va a ser bendecido sí o sí. El asunto es poder creer que ese poder que tienen las palabras de Isaac para bendecir o maldecir está ahora, en estos tiempos, en la boca de todos los padres. Escúcheme, ese
esas palabras para bendecir o maldecir está ahora en la boca de los padres, exactamente igual. Jacob dijo, si mi padre me descubre, voy a estar arruinado toda mi vida, porque él, si me puede maldecir, lo puede hacer. Y él sabía que eso que había declarado lo iba a afectar toda su vida a Jacob. Por eso estos textos de la palabra de Dios son para ayudar a los padres que pensemos antes de hablar de las palabras que vamos a decir a nuestros hijos. Muchas veces no le tomamos en cuenta. Cuando uno bendice, le ata las manos a Satanás, porque la maldición puede ser revocada, pero la bendición no, porque la bendición tiene poder. Y la maldición que de alguna u otra forma hemos podido recibir nosotros en nuestra vida puede ser cambiada y revocada. Por otro lado, tenemos que llegar a entender que un padre, al bendecir a su hijo en el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo lo está bendiciendo. Porque hay una realidad, hay un vacío en el corazón, en la vida, que solo puede ser llenado por la bendición del Padre. Es triste que muchos de nosotros no tengamos recuerdo de que un papá le bendijo. Quizás fue responsable en proveer, dar el dinero, los recursos para la comida, para el vestido, para el calzado, dar todo lo necesario, pero nunca le dijo a su propio hijo que lo ama. De repente nunca le dijo. Todos los días que nosotros tengamos oportunidad, debemos decir palabras de bendición. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Las primeras palabras que escucharon Adán y Eva fue: te bendigo. Los padres están conectados a sus hijos, con sus hijos en palabra, sangre y espíritu. Y es por eso que es importante la bendición. Dios le ha dado a los padres esa autoridad para atraer a los hijos a una relación íntima con Dios. Un padre siempre tiene que hablarle con Dios, aunque no sea creyente. Tiene que hablar de Dios. Las palabras que decimos a nuestros hijos quedan grabadas en la mente y en el corazón, y se van a hacer una bendición o una maldición. La tarea de los padres, más allá de proveer a los hijos, y la más importante de todas esas, es bendecir a nuestros hijos. Cuando la Biblia habla de casa, habla de generaciones. Cantamos, ¿verdad? Hasta 1000 generaciones. Porque lo único que hacen los demonios, hermanos, es cumplir las palabras que salieron de la boca de un padre o de una madre. Porque hay una realidad: tú no puedes tratar a tu hijo como estropajo y querer que sea bendecido. El demonio va a hacer recordar las palabras que dijiste a tu propio hijo. Y veremos un ejemplo de la bendición. Vamos a ver dos ejemplos, uno de la bendición y otro de la maldición. Vamos a ver eso. Génesis 49, vamos a Génesis 49. Génesis 49, 27. Ahí está la forma en que Jacob va a bendecir a sus hijos. Jacob bendice: llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Comienza a bendecir a cada uno de sus hijos. Si nosotros analizáramos cómo bendice a Rubén, a Simeón, cómo es que los bendice a cada uno en toda la historia de sus generaciones, vas a darte cuenta que esas palabras que dijo Jacob sobre sus hijos se cumplieron. En el versículo 27, vamos al 27 nada más. Dice, está poniendo las manos sobre su hijo Benjamín y le dice: Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá despojos. Vamos a ver aquí qué es lo que le está diciendo a Benjamín. Le está diciendo que tiene poder para quebrar la maldición, porque a Benjamín, recuerde, a Benjamín su madre le puso, su madre Raquel solamente tuvo 2 hijos, recuerden, a José
y a Benjamín, ¿cierto? ¿Sí? El momento que ella concibe a Benjamín, dice que ella está con dolores de parto, pero está a punto de morir. Y cuando nace su hijo, simplemente ella muere. Pero antes de morir, como estaba triste, ya sabía que se iba a morir, le dijo, le pone el nombre a su hijo, le dice Benoni. Benoni, es hijo de mi tristeza, significa eso. Pero Jacob, mire lo que hace. Jacob dice, yo cancelo, anulo, yo no le pongo ese nombre a mi hijo, voy a poner Benjamín. Le cambió el nombre. ¿Y qué significa Benjamín? Hijo menor muy favorecido. Entonces, es lo primero que hace. Entonces, la bendición de Benjamín que hemos leído va a tener 7 puntos importantes. El primero es, tiene poder para quebrar la maldición. En segundo lugar, tiene espíritu de conquista, porque dice ahí, lobo arrebatador, va a cazar la presa. Amén. Tiene ese espíritu de conquista. En tercer lugar, también él dice, es generoso. ¿Por qué? Porque en la tarde comparte, no lo agarra todo para sí, sino comparte. Amén. Y a la tarde repatria despojos. Amén. Comparte. En cuarto lugar, Benjamín alaba a Dios. ¿Sabe qué? Tú ves los salmos, analizas los salmos y te vas a dar cuenta que adelante estaban los que tocaban los instrumentos, las arpas, las trompetas, los panderos, y atrás estaban los que danzaban, pero en medio de todo el cortejo de adoración y alabanza al Señor está Benjamín, está señoreando Benjamín. Esto lo vamos a ver, sabe, esta ceremonia de bendición del Padre comienza ahora, pero todos los años lo vamos a hacer. Pero lo que queremos es que esto se convierta en una cultura, un estilo de vida que tú constantemente, cada vez que tengas oportunidad, bendigas a tus hijos. Y si lo puedes bendecir todos los días, mejor, ¿no? Entonces, él estaba señoreando. Si tú lees, claro, no vamos a entrar pero el próximo año vamos a tratar uno por uno la bendición de Benjamín en sus 7 pasos para llevarte a la palabra, dónde está, para que entienda en qué parte del salmo está ahí él señoreando, Benjamín guerreando, dirigiendo la alabanza. En quinto lugar, tiene poder para libertar al cautivo. Recuerda la historia, cuando José fue a Egipto, sus hermanos lo vendieron, José fue a Egipto, se convirtió, pasó por muchas pruebas, finalmente terminó como el segundo después del faraón. ¿Sí? Ahora, los hermanos de José, por causa del hambre, fueron enviados por su padre para que vayan a buscar comida a Egipto, porque ahí sí había comida. Y el hambre que había los condujo a eso. Y ellos se van a pedir la comida. ¿Y quién es el que lo recibe? José. No se da a descubrir. ¿Y qué dice Génesis 43:3? Retrocedo un poco. 43, versículo 3. Ahí, bueno, acá los títulos, los hermanos de José regresan con Benjamín. El versículo 3, respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Recuerden que habían ido sus hermanos, y habían ido solamente 10, ¿verdad? Y José le dice, ¿y su padre todavía vive? Le pregunta. Sí, todavía vive. ¿Quién más está en casa? Benjamín, el hijo menor. Se había quedado en casa. Entonces, ¿qué hace José? Recuerden, les devuelve su dinero, lo mete en el mismo costal donde llevaban el trigo y se regresaban para que pudieran comer, encuentran el dinero y José le dice a sus hermanos, no me regresen sin Benjamín, porque José quería ver a su hermano a quien él amaba. Quería verlo. Así que por eso le dice, si Benjamín no vuelve, ni siquiera miren mi cara. Por eso él tiene el poder y la llave para abrir las puertas de la cárcel. Recuerda que es Simeón que se queda en la cárcel y si no viene Benjamín no puede salir de la cárcel su otro
hermano. Entonces él tiene el poder para sacar de la cárcel. En sexto lugar, Benjamín es amado por Dios. En caso de esto, la Biblia muestra un verso que dice así, lindo es este verso, si puedes ponerlo en la pantalla, Deuteronomio 33, versículo 12, que dice con respecto a Benjamín. Él dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Será como un padre que lo lleva sobre sus hombros. Yo recuerdo a mis hijos, a los dos los he llevado sobre mis hombros, corriendo, tirándolos a jugar y todo, en los hombros. ¿Qué tal amor, verdad? ¿Qué tal amor muestra el padre? Porque había bendecido a su hijo, era amado por Dios, amén. Las bendiciones de Benjamín, es más, todavía sigue algo más. Versículo 34, 43, versículo 34. Y José tomó viandas. Recuerden que les prepara un plato de comida, los quiere honrar a sus hermanos. Y cuando va a preparar la comida, le dice, mira, ve, acá algo le dice. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, para todos sus hermanos. Más la porción de Benjamín, ¿qué cosa dice? Era 5 veces mayor que cualquiera de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Amén. Qué tremendo la bendición de Benjamín. 5 veces. No era de 1 en 1, era de 5 en 5. ¿Por qué no podemos bendecir nosotros a nuestros hijos? Tú vas a ser bendecido, pero no de 1 en 1, sino de 5 en 5. Amén. Las bendiciones no vendrán de 1 en 1, sino de 5 en 5. Y finalmente, también hay otro punto importante de Benjamín. Tiene poder para quebrar las maldiciones. Porque ¿sabes una cosa con respecto a la bendición? No solo es creer, no solo es desear la bendición, no solo es anhelar la bendición, sino que tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo. No, pero se supone que yo amo a mi hijo. Se supone que yo lo quiero. No, tienes que decirlo. Amén. Tienes que decirlo. Entonces la bendición se cumple y es importante que los hijos puedan escuchar a sus padres, porque muchos de nosotros no tenemos ni siquiera el recuerdo de un padre que lo haya bendecido. O los padres inconscientemente o en vez de bendecirlo le ha causado al hijo heridas de rechazo, heridas en el alma, heridas de humillación, heridas de vergüenza, heridas de abandono, cosas así. Se ha hecho en lugar de bendecirlo. Esa es la realidad en la que nosotros vivimos. Siempre eres un debilucho, no sirves para nada, eres un tonto, ¿verdad? Hemos escuchado eso, muchos hemos recibido eso. Entonces, tiene poder para quebrar las maldiciones. El Salmo 109, versículo 17, porque hay mucha gente que también no quiere ser bendecido y quiere vivir esa vida de maldición. Y dice, amó la maldición y esta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. El Salmo 109, versículo 17. La bendición, mis amados hermanos, y si usted ha venido por primera vez, escuchen, la bendición, ¿qué hace? ¿Qué hace la bendición? ¿Sabes? Pone un cerco de protección y le ata las manos a Satanás, porque cuando Satanás quiere maldecirlo, no puede. ¿Por qué? Porque está protegido por Dios. La bendición no puede ser revocada, o sea, no puede haber un cambio al respecto, pero la maldición sí. Amén. La maldición sí puede ser revocada. Amén. La bendición viene a través del padre o de la madre físico, ¿verdad? Papá, mamá. O puede ser de un líder, en el caso de Moisés, o a través de un sacerdote. Y vamos a ver ahora, vimos el ejemplo de Benjamín, ya le entendió, ¿verdad? El otro año lo vamos a tratar mucho más profundo todo esto. Pero vamos a ver ahora un ejemplo de maldición, pero que va a ser revocada. Es decir, ser revocada significa dejar sin efecto, es un mandato o una resolución, una ley o un acuerdo que es cancelado.
se cancela. ¿Por qué? Porque la maldición, ¿qué hace? ¿Qué hace la maldición? Jacob como padre llama a sus hijos, a cada uno lo bendice, pero volvamos al 49, volvamos al capítulo 49 y vamos a ir al versículo 14. Va a bendecir a uno de sus hijos, pero mire lo que hace, el versículo 14. Y está dirigiéndose a su hijo Isacar. Mire lo que le dice: asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Ahí le dice: es un asno fuerte. Isacar fue marcado para tener un futuro de sufrimiento. Un futuro de sufrimiento. Le dice: asno fuerte, y aunque eres fuerte, no te vas a liberar, le está diciendo. Le da una palabra, a la hora de bendecirlo, le profetiza mal, por decir, ¿no? Le dice asno, ¿sabe? Y hay un texto en la palabra del Señor, en el Salmo 32, versículo 9, dice: no seas como el mulo y el caballo, sin entendimiento, que necesitan un freno en la boca para no salirse del camino. Es lo que dice. No seas como el mulo, y el mulo es familia, pariente del burro, ¿no es cierto? Del asno. Entonces eso es lo que le está diciendo. Tú solo vas a servir como una bestia de carga. Es lo que le dice a su propio hijo. Le dice: te vas a someter. De repente no sabemos la razón por qué dice, por qué es que le dice de esa manera. No, porque anda recostado, perezoso, relajado, ¿no? Es lo que le está diciendo. Le gusta la buena vida y ya está tranquilo con tal que tenga comodidad. No le interesa libertarse. Quizás era dejado y sacar, ¿no? Y a veces no decimos así a los hijos muchas veces. Ahora vamos a esa historia de Isacar. Génesis 30. Vamos a Génesis 30. Versículo 14 y 15. El 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y la trajo a Lea, su madre. ¿Quién es? Estamos hablando de Rubén. ¿Quién era Rubén? Hijo de Lea, ¿no? Hijo de Lea. Y dice: y dijo Raquel a Lea, Raquel, la mujer que amaba a Jacob, le dijo: te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. ¿Qué cosa eran las mandrágoras? Las mandrágoras eran como frutos afrodisíacos que servían para la fertilidad. Entonces, ¿qué le está diciendo? Recuerden que Raquel era estéril, que no podía tener hijos, entonces ya había tenido a José, pero quería volver a tener hijos. Y entonces le dice: dame tus mandrágoras que ha traído tu propio hijo para que yo pueda. ¿Qué más dice el versículo 15? Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido. Recuerde que Jacob amaba a Raquel. Y Lea, bueno, era su mujer también. Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Y recuerde que esa noche viene Jacob contento a ver a su Raquel, pero le sale al encuentro Lea. Y le dice: hoy duermes conmigo, te he alquilado por las mandrágoras. Así que duerme. ¿Tú crees que él viene contento por estar con su esposa Raquel? Pero tiene con Lea. ¿Qué tipo de relación sexual pudo haber tenido? Con desánimo, con desidia. Y ahí dice: producto de ese es Isacar. Producto de esa relación es Isacar. Entonces, muchas veces los padres proyectan un problema, el problema del padre y del hijo, y a veces nosotros nos damos cuenta y decimos: es igualito a tu papá, es igualito a su mamá. Estamos maldiciendo a nuestros hijos. Amén. Y este acto a Jacob le molestó, estaba tomándole a Jacob como cualquier cosa, que no tiene ni edad ni derecho, quizás sea por esa causa
por esa causa, quizás por esa causa le dijo estas palabras: eres un hijo terco, como una mula, como tu madre. De repente así le dijo a Isaacar, ¿no? Y eso lo proyectó al hijo. Ese día le dice: no vas a dormir con Raquel porque te he alquilado. Esa relación da como producto a este Isaacar, no natural, forzada. Pero el punto más importante de todo esto en esta maldición es que ellos, o sea, las generaciones, cantamos las 1000 generaciones, todas las generaciones de Isaacar, de ser un asno fuerte recostado, llegaron a ser, vamos a ver por medio de esta escalera, cómo la maldición puede ser revocada. Vimos la bendición de Benjamín, ahora vamos a ver la bendición de Isaacar. Y vamos a ver en Números 7, versículo 18. ¿Me puedes poner los versículos? Números 7, versículo 18. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar, era un príncipe de Isaacar, recuerda, o sea, un descendiente de Isaacar. ¿Qué hizo la tribu de Isaacar? Sirvieron en la obra. Es lo primero que hizo. Esa descendencia de Isaacar, ¿qué cosa dice ahí? Eso. Sirvieron en la obra, se comprometieron con Dios, trajeron sus ofrendas. ¿Qué estaba haciendo Isaacar? De ser ese recostado ahí, es perezoso, se convierte, dice, se puso manos a la obra, a servir al Señor. ¿Qué cosa estaba haciendo? Estaba cambiando su destino. Estaba cambiando su destino. Números, el capítulo 1, versículo 28 y 29. Números 1, 28 y 29. De los hijos de Isaacar, nuevamente menciona Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Amén. Aprovecharon. ¿Qué hicieron ahí ellos? Aprovecharon su oportunidad. Ahí Moisés imparte bendición que redime a Isaacar. Le habla de otra manera, le da destino, le dice que tú vas a ser un comerciante, una actitud, vas a tener una actitud de progreso. ¿Qué está pasando con Isaacar? Está cambiando su vida. Estás lo que de ser un asno fuerte, descuidado, perezoso, está convirtiéndose está aprovechando su oportunidad. En cuarto lugar, ¿qué hace? Vamos a Jueces, capítulo 5, verso 15. Jueces. Vamos a ver qué pasa con Isaacar. Puedes poner en la pantalla, por favor. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, tiempo de Débora de los jueces, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. Hay un ascenso. Empieza a crecer Isaacar. De esas condiciones primeras empieza a cambiar su situación. Es decir, han echado fuera la actitud de ¿qué? De conformismo, de pereza. Amén. Vamos a seguir todavía porque son 7 pasos en que este hombre en sus generaciones pasa en su vida. De haber maldicho de él como asno salvaje. Vamos a Primera de Crónicas, hermano, Primera de Crónicas 7, del versículo 2 al 5. Los hijos de Tola, Uzi, Refaín, Regiel, Maínas, Samuel, jefes de las familias de sus padres de Tola, fueron contados por sus linajes en tiempos de 22,600 hombres muy valerosos. Sigue el siguiente versículo. Hijo de Uzi fue Isaías, y los hijos de Isaías, Micael, Joel, por todos 5 príncipes. Sigue. Y había con ellos en sus linajes por familia de sus padres 30,000 hombres de guerra y 6,000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Del 5. Y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, menciona Isaacar, miren que eran, contados todos por sus genealogías, eran 87,000 hombres. ¿Qué cosa? Valientes en extremo. ¿Cómo cambió de ser un asno salvaje, un terco? Va cambiando. Entonces, Isaacar en tiempos de David son hombres muy valerosos, hermanos. Amén. Son muy valerosos. Vamos al otro, sexto. Primera de Crónicas, en el versículo 5 está, ¿no? Eran muy valerosos,
Isaacar como valientes en extremo. ¿Sabes lo que eran valientes en extremo? ¿Recuerdas cuando David se pone a pensar, está en la guerra y dice, ¿cómo me gustaría comer lo que hay en Ate? Hay cosas ricas. Me gustaría tomar esa agua de Ate. ¿Sabes qué pasa? 3 de sus hombres en la noche se van a traer el agua de allá, donde estaban sus enemigos. Se meten al campamento de los enemigos y traen el agua para David. ¿Quiénes eran? Isaacar. Por eso dice, valientes en extremo. Ahí sí iban a morir por ahí 3, solo para traer el capricho de David, agua para que tomara. Agua para que tomara. ¿Sabes qué? Hay una diferencia en ser hombres valientes y ser valerosos. Hay una diferencia. ¿Sabes quiénes son los valientes? Los que van a la guerra, los que salen al frente. ¿Sabes? Por ejemplo, los que estamos ahora en la guerra, ¿no? ¿No es cierto? En el Medio Oriente. ¿Quiénes van a la guerra? Los soldados, los tenientes, pero ¿quiénes son los que no los envían? Los que son valerosos en extremo, tienen mucho valor, los cuidan, lo guardan. Igualito, en los tiempos de David decían, no, tú no vayas, este tampoco debe ir porque lo pueden matar. Y ellos son muy valerosos, valen mucho. ¿Por qué? Porque son los que estrategas, los que hacían, no debían estar al frente si no son valerosos. Los valientes son los que están ahí al frente para pelear, pero los valerosos son los escogidos. Y esos eran Isaacar, hermanos, en eso se convirtieron. Amén, se convirtieron en eso. Aleluya, gloria al Señor. Y finalmente el 7 paso de esa escalera en la que Isaacar cambia y transforma su posición de asno, descuidado y de todo lo demás. Dice en Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 32. Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. ¿Qué está diciendo ahí? Entendido en los tiempos. Mire hasta dónde llegaron los asnos salvajes, de brutos, de tercos, que no quieren aprender, no quieren obedecer, y por eso hay que sujetarlos así con cabestro, como a los caballos, ¿no? Sin entendimiento. Mire, ¿qué hicieron para salir ellos de ese estado? Trabajó en la obra, como le dijimos, el 1. Fueron a la guerra, aprovecharon la bendición de Moisés, fueron líderes guerreros, fueron líderes valientes, fueron líderes valerosos y finalmente hombres sabios, entendidos en los tiempos. ¿Cómo llegaron ahí por todos estos pasos? Ellos sabían el tiempo de actuar, eran entendidos en los tiempos de la siembra y la cosecha, en los tiempos de la guerra, en los tiempos de la agricultura, y todo Israel seguía su consejo. ¿De quiénes? De Isaacar, de los descendientes de Isaacar. Se volvieron duchos, dicen, los asuntos políticos, sociales, de gobierno, de administración. Y aquí ves cómo llegan hasta ahí, paso a paso. ¿Qué hicieron? Revocaron la maldición por la bendición. Se convirtieron, hermano, ¿qué significa sean entendidos los tiempos? Cerebros, sabiduría. Eran los que se sentaban ahí para que vengan la consejería para todo tipo de cosas. ¿Sabe qué pasa? Yo he visto en el ministerio, cuando comenzamos la obra del Señor, llegar hombres y mujeres así, a veces sin nada, ¿no? He visto a hombres salir desde abajo, ¿no? Quebrando quizás maldiciones, y ahora son hombres de Dios, son mujeres de Dios. Amén. De pobres, no tenían, vino con su mochila y después se convirtió en un hombre de Dios, sí, sin decir nombres, pero hay varios que de abajo han surgido y han sido bendecidos grandemente. Cambiaron su situación quizá de maldición por una de bendición. Amén. Es lindo ver a alguien salir así. Pero muchas veces decimos,
Pero ¿cómo se le ocurre, pastor, que yo voy a maldecir a mi hijo? ¿Cómo se le ocurre? Si a la justa le dije burro. Solo le dije burro. ¿A quién no le han dicho burro? ¿A quién no le han dicho burro? O burra, ¿no? Creo que a todos de alguna forma nos han dicho, ¿no? Hasta uno mismo ha dicho, creo que soy un burro, ¿no? Y esas palabras que te dijeron, hermano, no se borran, quedan grabadas en tu mente, en tu corazón. Y entonces, ¿qué hacen? Que los demonios tomen esas palabras que salieron de alguien que tenía autoridad sobre ti, papá, mamá, y gente de autoridad, tu jefe de trabajo y otras personas que de repente han tenido autoridad sobre ti. ¿Y qué pasa? Se lo repiten. Los demonios se lo repiten. ¿Y qué pasa? Y las fuerzas de las tinieblas hacen que se cumplan. Entonces muchas vidas vemos que no despegan porque su vida está atada a una palabra que le lanzaron. Y es justamente en esta ceremonia sabemos que la bendición tiene un poder tremendo que quiebra cualquier maldición que haya sido lanzada sobre ti, sobre tus hijos. ¿Y sabes qué? Y desata el potencial que Dios puso dentro de ti. Porque Dios te creó a ti, aún puso en el vientre de tu madre, desde ahí te conoció, desde ahí te puso nombre. Él te lo hizo para bendecirte. Que las personas de autoridad han cambiado esas cosas, pero Dios quiere la bendición sobre tu vida. ¿Qué es lo que hace la bendición, hermanos? Incentiva, provoca, estimula y pone el potencial que puso en ti el Señor. O sea, tus palabras pueden hacer dos cosas pueden hacer tus palabras. Si los maldices, hará que tus hijos pierdan el sentido de valor que Dios puso en ellos. Y si los bendices, se afirmará el valor que Dios puso en ellos. Recuerda cuando nosotros aquí presentamos a los niños, Jesús bendice a los niños. Jesús se acercaban los niños para que Jesús lo bendijera. Hasta se lo impedía. Pero ¿con qué propósito Jesús bendice a los niños? Por la primera, bendecirlos, por bendecirlos. Y por la segunda, enseñarle a los padres que bendigan a sus hijos. Es enseñarle a los padres que bendigan a sus hijos. La bendición no es bendición, hermano, hasta que se declara. No, ya dije, no basta con creer, con saber, no basta con anhelar, sino la bendición tiene que ser declarada, oída por la persona bendecida. En el mundo hay millones de personas que están esperando que un padre les bendiga. Millones de personas. Cuando íbamos al penal del Lurigancho, más o menos como 4 años en el ministerio de carcelario, más del 90% de los que estaban ahí nunca habían tenido padre, no había alguien que les bendiga. Y la iglesia comenzó a hacer eso, a bendecirlo. Esos hombres fueron transformados. Hace poco nos encontramos con Gladys, con un hermano que era dirigente dentro de ella, salió de la cárcel, ahora está pastoreando una iglesia en Villa María del Triunfo. ¿Cómo puede cambiar una palabra de bendición? ¿Por qué? Porque el padre y la madre están conectados por sangre, por palabras, por espíritu. ¿Y sabe qué? Eso es una práctica que hacen los judíos. Los judíos lo hacen cada sábado, cada viernes a las 6 de la tarde, se reúnen y se juntan en una mesa, y el padre lo primero que hace, antes de servirse los alimentos, coge a cada hijo y lo bendice. Le da palabras de bendición. Yo me imagino Albert Einstein, un genio, ¿verdad? Un genio, superdotado. Yo imagino, él es hijo de judíos. Yo imagino a su papá y su mamá, ¿qué le decían? Mira, Albert, tú veo que eres inteligente, vas a ser un genio. Desde niñito le habrán dicho. Y se la creyó, pues, se convirtió en el genio máximo que nosotros conocemos. ¿Ah? Entonces, eso que han hecho los judíos, tenemos que aprender nosotros a tenerlo como un estilo de vida, como una cultura, bendecir a nuestros. ¿Sabes qué? Nos cuesta decir te amo, hijo. Nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Porque los hijos pueden sentir que son amados desde que están en el vientre. Recuerdo cuando Juan el Bautista, no sé cuántos tenía como 6 meses, dice que María estaba embarazada de Jesús, ¿no es cierto?, por el poder del Espíritu Santo, y cuando se encuentran dice que Juan el Bautista saltó en su vientre, 6 meses saltando. ¿Por qué? Porque estaba ante ¿quién? Ante el Hijo de Dios.
que había sido engendrado. Aún desde el vientre de nuestra madre tenemos que ser bendecidos. Aún desde el vientre de nuestra esposa debemos de bendecir a nuestros hijos. Hablamos ya acerca de los 7 estados donde nosotros debemos bendecir a nuestros hijos. En el nacimiento, en la pubertad, en la juventud, en el matrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué hace el diablo? ¿Qué ha hecho? Ha transformado esos momentos de alegría y gozo, porque a veces sabe que la venida de un niño es un milagro que no se puede explicar. Sin embargo, desde ahí el niño ha sido rechazado. Hay padres que le dicen a su hija: si no fuera por tu tía, yo te hubiera abortado. Si no fuera por esto, te hubiera abortado. Si no fuera por lo otro, te hubiera abortado, ¿no? Ninguno de nosotros sabe si su venida a este mundo fue bienvenida. No lo sabemos. Eso lo saben solo nuestros padres. Pero queremos cambiar esas circunstancias. Por eso ¿por qué tenemos que bendecir a nuestros hijos? Y es puesto en nuestro presente el futuro y la vida de nuestros hijos. ¿Amén? Dios ha puesto en nuestro presente el futuro de la vida de nuestros hijos. Debemos bendecir porque son herencia de Jehová a los hijos. Un tesoro que hay que cuidar. Hemos sido llamados a bendecir a nuestras generaciones, así como lo hizo Abraham. Es importante bendecir a nuestra próxima generación. Tenemos que aprender a bendecir a nuestros hijos siempre, para que ellos tomen conciencia que son personas bendecidas y crezcan con esa convicción. Amén. La Biblia dice que nuestros hijos son como saetas en las manos del valiente. Es decir, que nosotros los vamos a poner en el arco de la visión y lo vamos a lanzar hasta que lleguen, hasta que den en el blanco. Impartir la bendición del Padre es un deber y un privilegio muy grande dado por Dios al Padre o a la Madre, para atraer a su hijo a una relación íntima con Dios. Qué lindo es que un padre conduzca a su hijo a una relación íntima con Dios. ¿Por qué tenemos que bendecir a nuestros hijos? Para que un hijo sea bendecido significa ser aceptado, apreciado, valorado. Y este es un acto de aprobación que afirma su autoestima y le da seguridad. Sin la bendición del Padre, el hijo siempre tendrá esa sensación que algo le falta. Que algo le falta. Tendrá un vacío en el corazón que no se puede llenar con ninguna cosa. Los padres hemos sido puestos por Dios, ¿para qué? Para marcar la vida y el destino de nuestros hijos con las palabras de bendición que soltamos sobre la vida de ellos. La tarea de los padres va mucho más allá de trabajar y generar ingresos, bregando desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, todo el día. Nuestra tarea principal es el tiempo y bendecir a nuestros hijos. Tiempo para nuestros hijos. El tiempo no se puede recuperar. La bendición tiene beneficios tan grandes que va a ser la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la derrota y la victoria, entre la pena y la felicidad. Amén. Todos los hijos que reciben en casa el regalo de la bendición del Padre, ¿sabe qué pasa? Tienen un buen comienzo espiritual y emocional, porque reciben un buen fundamento, una buena base de amor, fe y esperanza. Eso es lo que da Dios, eso es lo que da un padre. Por tanto, tenemos que invertir tiempo entrando en la presencia de Dios para recibir su palabra que traiga sanidad, restauración, perdón, gracia y favor sobre ellos. Tu palabra, padre o madre, los atraerá o los espantará, los edificará o los derrumbará, los atará o los libertará, los hundirá o los levantará. Tu palabra. Padres, bendigan a sus hijos
Bendigan a sus hijos, aunque un día ya no estén en esta vida. La bendición que usted le dejó permanece para siempre en ellos. La bendición no es anulada por la muerte del que bendice. No se anula con la muerte. Si tu padre te bendijo, tu madre te bendijo, es para ti y para todas tus generaciones. Amén. La palabra de bendición que usted declara sobre ellos romperá cualquier maldición que se haya lanzado sobre ellos y se desatará todo el potencial que Dios puso para ellos. Es triste saber, hermanos, que muchos hijos nunca recibieron una palabra de bendición de parte de sus padres. No recuerda de repente en su memoria que su papá un día le dijo: te amo, hijo, eres mi hijo, soy feliz contigo. Nunca le dijo. Es una lástima saber que muchos hijos que desprecian esta bendición dicen: yo no quiero esa bendición. ¿Para qué quiero que el viejo ore por mí? ¿Para qué quiero? Desprecian uno de los regalos más gloriosos, hermanos, que Dios reservó para ellos. Toda la palabra que usted le dice a sus hijos, sea de bendición o de maldición, no se borra, queda dentro de ellos, en su mente y en su corazón. Gloria al Señor. Yo quiero hacer una declaración. Yo quiero dar hoy palabras de bendición para los hermanos, para las familias, para cualquier hombre o mujer que ha venido aquí a este lugar y que en su vida no han sido bendecidos. Que no han sido bendecidos. ¿No tiene padre que lo bendiga? Quizás su padre no es cristiano, murió, o de repente ya se haya ido, o de repente abandonó el hogar, o él nunca ha tomado la iniciativa para bendecirlo. Y anhela tener la bendición de padre que nunca ha tenido. ¿Lo anhela? No se desespere, no es tarde, no es tarde, hermanos. Aunque tú nunca o yo nunca hemos tenido la oportunidad de imponer las manos sobre su cabeza y bendecirlo personalmente, permítame por ahora, hoy en este día, tengo la postura de autoridad. Soy un padre quizás espiritual, un padre espiritual para todos los que estamos aquí, para bendecir, para ser de bendición, y usted pueda recibir esta bendición que este Padre espiritual le ofrece en esta mañana. ¿Cuántos aquí no tienen memoria o no tienen el recuerdo de que su padre le haya dicho palabras de bendición? Levante su mano. Levante su mano. Levante su mano. Muchos, somos muchos. Hoy, como padre espiritual, ven aquí adelante un rato. A todos los que nunca han sido recibidos, por favor, pónganse de pie, vengan aquí adelante. Si tú has venido por primera vez, hoy también vamos a hacer esta ceremonia. Voy a pedir a mi esposa que venga para que haga la oración para comenzar este tiempo de bendición. Vengan adelante todos los hombres, mujeres que nunca han recibido una palabra de bendición de su papá.